Mírame, mírame bien a la cara y dime, mírame. Mira bien todo mi cuerpo y dime, mírame. Quiero que hoy me digas toda la verdad. Veneno pa' tu piel. 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 Bienvenidos y bienvenidas a Rastros de un Delito, el podcast donde hablamos sobre crímenes y casos sin resolver y debatimos acerca de los temas en cuestión. En el episodio de hoy tenemos a mi compañero anfitrión Pablo Kovacevic y tal? ¿Cómo estáis? un invitado muy especial, Javier Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? El caso de hoy es un caso bastante polémico y controversial sobre una figura bastante única, Cristina Ortiz Rodríguez, mejor conocida como La Veneno. Amada por muchos, criticada por otros, su vida estuvo llena de luces y sombras. Pero lo que nos reúne hoy no es solo su legado, sino el misterio que rodea su trágica y prematura muerte en 2016. Cristina Ortiz nació el 19 de marzo de 1964, en Adra, Almería. En una familia humilde, desde muy joven supo que era diferente, pero también descubrió que el mundo no siempre estaba preparado para aceptar a alguien como ella. Su vida no fue fácil, marcada por el rechazo y la marginación, pero su carácter indomable la llevó a buscar su lugar en el mundo. En la década de los 90, salió a la fama gracias a su aparición en el programa Esta noche cruzamos el Mississippi. Su carisma y autenticidad la convirtieron rápidamente en un icono de la televisión y para muchos en un símbolo de la visibilidad del colectivo trans en España. Pero la fama no duró para siempre. Tras varios años en el ojo público, Cristina enfrentó problemas legales, económicos y de salud, lo que la alejó de los focos y la sumió en una vida complicada. Los hechos confirmados es que el 9 de noviembre de 2016, Cristina Ortiz fue encontrada inconsciente en su casa, con un golpe severo en la cabeza, fue trasladada al Hospital La Paz de Madrid, donde permaneció en coma inducido. 3 días después, el 13 de noviembre, Cristina lamentablemente falleció. La versión oficial afirma que sufrió una caída accidental en su baño, lo que habría causado el traumatismo. Sin embargo, desde el principio, esta explicación generó dudas entre su círculo cercano y sus seguidores. Según las declaraciones de su pareja, Cristina estaba en un estado de ánimo estable en los días previos a su muerte y no había inducido en conductas autolesivas. Además, se encontraban detalles en la escena que parecían no cuadrar del todo con la hipótesis de una caída fortuita. Tras su fallecimiento, surgieron muchas preguntas sobre cómo se llevó a cabo la investigación. Por ejemplo, se cuestionó la falta de análisis forense exhaustivo de la escena. Algunas fuentes cercanas a Cristina señalaron que había signos de lucha en su cuerpo, algo que podría sugerir una intervención violenta. Otro punto polémico fue el testimonio de su pareja, que fue inicialmente interrogado, pero luego descartado como sospechoso sin explicaciones detalladas. También se mencionó la presencia de terceros en su vida, que podrían haber tenido motivos para querer hacerle daño. Y aquí entra otro factor clave. Cristina había mencionado en entrevistas previas que tenía información delicada sobre personas influyentes. ¿Podría esto haber sido un factor en su muerte? Aunque no hay pruebas contundentes que respalden esta teoría, alimentó las especulaciones. Y es que a lo largo de los años han surgido diversas teorías sobre lo que realmente ocurrió aquella noche. Y entre las más relevantes están la primera, que simplemente fue un accidente doméstico, que realmente es la versión oficial. Sufrió un accidente mientras estaba sola en su casa, pero sus amigos se la han cuestionado bastante, argumentando que ella era muy cuidadosa durante su rutina diaria. Otra teoría era que fuese un asesinato o una intervención de algún tercero. Sugieren que Cristina pudo haber sido víctima de algún ataque, ya que la ausencia de una investigación exhaustiva y el testimonio de amigos cercanos
aseguraban que Cristina tenía miedo de algo, y eso alimentó la hipótesis. Y por último, tendríamos una conspiración relacionada con su autobiografía. Y es que la publicación de su libro, donde relataba episodios oscuros de su vida, incluyendo encuentros con figuras poderosas, también ha llevado a algunos a pensar que esto pudo haber jugado un rol en su muerte. Igual simplemente vio algo que no tenía que ver o sabía algo que no tenía que saber. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido respaldada con pruebas contundentes, así que el caso a día de hoy sigue abierto a la especulación. Cristina Ortiz, o la Veneno, fue mucho más que una personalidad mediática. Fue una mujer que, en medio de un entorno adverso, luchó por ser ella misma y dejó un legado imborrable en la cultura popular española. Su muerte, rodeada de misterios e interrogantes, es un recordatorio de lo mucho que aún queda por avanzar en la protección y respeto hacia personas como Cristina. Y aquí daría fin la historia o la introducción de este caso. Y ahora, pues bueno, nuestro invitado ha traído una serie de curiosidades y de preguntas que plantearemos ahora. Bueno, me parece maravillosa esta introducción que habéis hecho de toda la historia, que desde luego no sé si la conocíais, pero es bastante polémica, bastante controversial. No sé si tenías idea de quién era Cristina, del caso de la Veneno. Yo conocía el nombre de la Veneno, pero no sabía nada del caso, sabía que había fallecido, pero no conocía nada, ningún detalle. Yo igual, no he visto, o sea, no he consumido su contenido, pero sí que la he visto alguna vez en noticias y eso. Creo que, sobre todo en el caso de su muerte, creo que la he visto. Bueno, creo que Cristina fue un personaje bastante polémico, pero sobre todo para la generación anterior a la nuestra, yo creo. Más que nada esto lo digo porque, aunque su muerte ocurriera en 2016, un poco la serie que se hizo sobre ella, producida por A3 Media y dirigida por los Javis, pues reavivó un poco el interés en su figura, mostrando sobre todo el símbolo que fue de resistencia y de visibilidad para el colectivo, concretamente para la comunidad trans en España. Esta narrativa que se muestra en la serie, desde mi punto de vista, yo creo que desafía un poco la versión oficial que se ha dejado en el aire por parte bueno, de la justicia, ¿no? En España. Y refleja un poco el legado en la lucha que se hizo en su día y que a día de hoy se tiene que seguir haciendo por estos derechos del colectivo LGBTQ+. Entonces, bueno, aunque Cristina, su fallecimiento fue oficialmente clasificado como un accidente tras una caída, que es lo que siempre nos han intentado vender, ¿no? Que ella se cayó en el baño accidentalmente, no sabemos cómo, porque bueno, luego profundizaremos sobre esto, pero claro, cuando se encuentran rastros de sangre, huellas de terceras personas que no solo están en el baño, es decir, en el supuesto lugar del accidente, pues es cuanto menos curioso. Y bueno, creo que es necesario, ¿no? que se siga hablando sobre esto, sobre todo porque siempre hay un ápice de esperanza y en esto estará de acuerdo su propia familia también, que luego hablaremos de eso porque es un caso aparte. Considero que es necesario que se siga profundizando en el caso porque la justicia no actuó como se debió y a día de hoy creo que tiene en sus manos un caso que ha sido comentado por todos, ha sido un caso público y bastante polémico y creo que no se está dando la importancia, no sé si hay intereses de terceras personas o por qué, pero la justicia ha dejado un poco aparcado este tema y no sé vosotros qué opináis desde un punto de vista externo, porque vosotros no estáis tan dentro, tan metidos en el caso. No sé qué opináis, cómo lo veis desde fuera, si la justicia creéis que hay un interés externo en tapar, bueno, pues lo que pasó, ¿no? Pues la verdad es que no sabría decirte. Sí que es verdad que se podría comparar un poco también con el caso que trajimos de la Dalia Negra, en la que la policía no hizo lo que debía y simplemente como que pasó un poco por intereses externos también, por ejemplo, intereses de la prensa y demás. Y con este caso igual es un poco parecido. Además, con lo que hemos dicho de las especulaciones, que al final no dejan de ser especulaciones, igual sí que había gente poderosa, entre comillas, o terceros que no quisiesen que cierta información saliese a la luz. Repito, todo esto es especulación, pero es una posibilidad, es una posibilidad. Y sí que es verdad que es muy raro lo que comentas de que hubiese huellas de terceros en su casa, porque pasó en su casa, ¿verdad? Sí, era un piso, creo que era un tercer piso, y ahí ocurrió toda la tragedia, que luego también hablaremos de esto, porque apenas días después de su muerte, su actual pareja, que ya no es
su pareja empezó a subastar todos sus productos Mm, a todos sus fans, una cosa que desde nuestro punto de vista pues puede ser algo bonito porque los fans adquieren los recuerdos, ¿no? de Cristina, pero por otra deja entrever que se que quería había, lucrar. claro, y que había algo detrás, ¿no? Que pues muy normal no es, ¿no? Hacer Ya. eso Y cuando tu pareja encima, acaba de morir. poco tiempo después. Claro, Sí, ¿Tú qué denota un opinas? interés propio, o sobre todo poca importancia o respeto a la muerte de tu pareja, Mm, la verdad. Luego vender todas sus cosas a sus fans, que es algo lucrativo al fin y al cabo, es un ya. poco raro. Y tan poco tiempo después, porque si me dices que son, yo qué sé, 5 años después, que dices, bueno, pues voy a vender recuerdos, pues bueno, aún, pero nada más haber muerto es muy raro. Es sospechoso cuanto menos. y cuidado porque hablamos de su expareja, pero su familia no se queda atrás. Una familia que, vamos a poner en contexto a nuestra audiencia, es una familia que siempre ha rechazado la identidad de género de Cristina y siempre se ha referido a él como Joselito. Es decir, no respetaban nunca y siguen sin hacerlo por declaraciones que han hecho públicas en televisión su verdadera identidad, ¿no? Mm, Entonces, bueno, lo de la familia es un caso. Pero en lo que sí estamos de acuerdo, yo creo que la mayor parte de la población, que seguimos este caso de cerca, es en que la familia es la única que está moviendo mar y tierra para alegar que no se llevaron a cabo todas las diligencias necesarias para investigar a fondo las circunstancias de su muerte, ¿no? Esto incluye la ausencia de interrogatorios a testigos y la falta de análisis de evidencias que podrían haber indicado un escenario diferente a de una simple caída, que yo creo que a día de hoy nadie se lo cree. ya. Entonces, porque en primer lugar, vamos, lo que pasó es que hubo una desestimación de denuncias previas, no sé si lo sabíais, pero previo al accidente, Cristina ya denunció a su expareja por malos tratos y no fueron suficientemente consideradas por las autoridades. Entonces, claro, tú imagínate que, vale, que era otra época, ¿no? Pero tú llegas a comisaría, intentas denunciar unos malos tratos y en la comisaría te dicen que no es suficiente. Entonces, claro, Cristina había manifestado temor por su seguridad y así se lo hizo llegar a amigos suyos, a gente de la peluquería, que también fue un escenario, bueno, crucial para este caso, Mm, lo cual yo creo que estos pequeños avisos que ya iba dando debería haber conducido a una investigación más exhaustiva bueno, sobre su relación con Andrea Petruccelli, que era el italiano con el que se encontraba en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esa base, yo creo que todo estuvo mal desde el principio. Entonces, claro, cuando un trabajo se hace mal desde el principio es muy difícil arreglarlo. ya. Porque, bueno, Tarroya, que es un diligente de la policía, ¿no? Y otros expertos han señalado que no se siguió el protocolo adecuado en casos de posible violencia de género, dado que la Veneno, Cristina, tuvo una discusión violenta con su pareja, Aline Bogdan, que es otro de sus novios, ¿no? Justo antes de su muerte. Al parecer, Cristina llamó a la policía, de hecho los gritos se escucharon en todo el edificio, y hubo vecinos bueno, que fueron testigos y que presenciaron esta discusión, ¿no? Y bueno, Cristina hizo esa llamada a la policía, pero no sabemos muy bien por qué la policía nunca llegó a presentarse en esa casa, ¿no? O creo que sí que se presentó, pero no se abrió la puerta. Creo que fue algo así. Ya. Pero vamos, creo que los indicios estaban clarísimos, ¿no? De que algo pasaba y creo que podemos hablar de una hipótesis basada en que la expareja de Cristina pudo asesinar de una forma o de otra a Cristina, o al menos verse involucrado con terceras personas, ya sea por sus intereses, por sus problemas de drogodependencia, problemas económicos. Al Mm, final era un chico que no estaba nada bien. Ojo que Cristina tampoco llevaba una vida ideal, todos lo sabemos, pero, pero yo creo que Cristina sabía cuidarse. Dentro de lo que cabe, sabía cuidarse. No sé vosotros, bueno, Cristina tenía una profesión que la sufrió mucho, ¿no? Era un personaje que estaba en lo alto en la televisión y de un día para otro le cerraron el programa, nadie la quería llamar, todo el mundo desconfiaba de ella. Pero más allá de eso, yo creo que era una persona muy tierna y una persona que sabía cuidarse, ¿no? mm, Luego también la relación con sus padres, ¿no? Y con su familia. Es una persona que ha acumulado muchos traumas desde pequeña. Entonces, no sé cómo veis vosotros de justificable, que tampoco lo es porque lleva una vida bastante, bueno, bastante loca, ¿no? Pero claro, teniendo en cuenta esos traumas que fue acumulando, ¿no? Y,
y esos abandonos por parte de la gente, el maltrato que sufrió en televisión, ¿no? Porque al final era como un juguete roto, ¿no? La utilizaban Sí. para hacer un poco el show y a la vez para tu casa, que no nos importas. Entonces, bueno, mm, lleva una vida muy loca, pero también hay que entender el contexto, ¿no? De por qué ella era así. Ya, al final, las experiencias son lo que te hacen ser de una manera o de otra. Es decir, si has tenido una infancia o simplemente has crecido de cierta manera, eso te condiciona, quieras que no, o muy fuerte tienes que ser Sí, para que no te afecte en nada y que no te haga el hecho de tomar pues malas decisiones quizás o meterte en cosas que no deberías o lo que fuese. Entonces sí que es verdad que yo lo veo, o sea, lógicamente no justifica nada de lo que le pudiese pasar, eso es obvio, pero sí que es verdad que al final todo viene pues desde pequeño. O sea, al final desde que, o sea, todo lo que vives mientras creces es lo que te forja como persona. sí, es que yo creo que es algo en lo que todos estamos de acuerdo, te caiga bien o mal. Cristina fue una mujer que luchó muchísimo por sus derechos, también por sus intereses personales, por qué no decirlo, pero fue una persona que todos lo sabemos, ¿no? A raíz de la serie que hemos visto, que fue una persona maltratada e ignorada en su infancia, ¿no? Y eso acaba, como tú dices, repercutiendo en tu adolescencia y, por Claro. supuesto, pues cuando eres más mayor. O sea, estaría bien hacer un poco el análisis psicológico de esto, pero, pero yo creo que por sentido común, al final los traumas que sufres de pequeño te acompañan toda la vida. Mm. Entonces, bueno, luego hemos comentado que hubo falta de investigación, que se ignoraron pruebas, pero también hubo un informe policial tras el accidente, un informe policial y forense un tanto contradictorio, ¿no? Entonces, se señaló que el informe forense no coincidía con las declaraciones iniciales de la policía. Según el criminólogo Óscar Tarruella, se encontró una muestra de ADN en la casa de la Veneno que no pertenece ni a ella ni a su pareja. Pero ahí no acaba la cosa, porque esa huella nunca se analizó. Es decir, aquí ya vamos entrando un poco en lo que es, pues lo que estamos diciendo, ¿no? Que hubo falta de pruebas, que se desestimó absolutamente la voluntad de la familia y de toda la gente que pedía que se analizara bien el caso. Además, el informe forense solo menciona una lesión craneoencefálica, mientras que otros testimonios indican que había lesiones defensivas, lo que sugiere que pudo haber una lucha antes de su muerte. Es decir, pudo tener un enfrentamiento con su pareja, un pequeño forcejeo en la que ella se defendiera. Cristina era una persona bastante corpulenta, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Pero claro, al final no tienes nada que hacer, ¿no? Contra la fuerza de un hombre, de su pareja en Ya, ese momento, pues era complicado. Ya solo por eso se desmonta la teoría de que es un accidente. ya. No Sí, puede ser una caída lógicamente. en la bañera, ¿verdad? Lógicamente. Hombre, no Claro. se va a caer varias veces, lógicamente, Es que no tiene sentido. si tienes tantos moratones, y luego, claro, cuando llegó al hospital, pues le encontraron muchísimas marcas que estaban ocultas bueno, por su cabeza y por todo el cuerpo. Entonces, mm, ya partiendo de esa base, Sí, un accidente difícil que fuese. claro, entonces, bueno, mm, yo no sé si en ese momento, porque Cristina durante alguna etapa de su vida sí que ha consumido drogas, también ha ido un poco por el camino bueno, de las drogas, ¿no? A ver, que suele ser normal en estos casos de una persona con tantos problemas, después de ser criada en un entorno sintiéndose rechazada, es normal que recaigan en ese tipo Cristina tomaba muchas de adicciones. pastillas debido bueno, a todos esos abandonos y toda la ansiedad que ella sufría, pero yo no sé si en ese momento se encontró rastro de alguna pastilla en su cuerpo, eso ya lo desconozco. No sé si... Pero igualmente es que es lo que os digo, o sea, se desmonta la teoría de que fuera una simple caída, ya sea provocada o accidental, por el simple hecho de que acumulaba muchos moratones bueno, por todo su cuerpo, ¿no? Lo cual, bueno, pues es chocante, ¿no? Claro, de algún Sí, lado tiene que salir claro. esos maratones, no pueden generarse solos, ¿sabes? Claro. Es un índice de algún tipo de abuso. Y encima, si eso, si dices que no se llevó a cabo la investigación o que había, ¿cómo era? En plan, que no coincidía la investigación con, o sea, el análisis forense con la investigación policial, Eso es. em, hombre, pues ahí hay algo que no cuadra, lógicamente. Entonces, al final se refuerza más estas especulaciones o estas teorías de que fue un tercero, o sea, de que fue un asesinato, o de que fue
por una mano o sea, una mano mayor, en plan que fuese por alguien poderoso que quisiese que no se investigase el caso o lo que fuese. Entonces, lógicamente, pues se refuerzan estas teorías con estos datos que nos comentas. Bueno, de hecho, una de las últimas voluntades, que fue el personaje de la peluquera, que era como un poco la persona de confianza de Cristina, es crucial, ¿no? En este caso, porque Cristina le comentó poco antes de su muerte que ella quería regresar a Almería con su familia, quería como reconciliarse, dar una oportunidad, otra más, y quería abrir una peluquería. Es decir, quería dejar la vida pública ya del todo aparcada y quería Mm. volver con su familia. Entonces, estos planes yo creo que dan un poco el peso a la teoría de que estaba buscando alejarse de personas que pudieran representar un peligro para ella, en particular de Andrea, que ya había sido denunciado por malos tratos en el pasado. Es decir, Cristina yo creo que murió queriendo irse de allí, ¿no? De Madrid. Lo cual Queriendo me parece buscar. un dato revelador porque, o sea, Cristina tenía miedo, aunque a lo mejor no lo manifestara por lo que sea, porque la tenían amenazado o lo que sea. Yo Había creo que, señales. claro, lo sufría en silencio y yo creo que, bueno, que al final, con señales como tú dices, lo demostraba, pero claro, la gente en ese momento pues hacía oídos sordos, ¿no? Ya. O bien por interés económico, bien por interés político, bien porque en ese momento había demasiada transfobia y demasiado, ¿no? Con el colectivo. No sabemos muy bien por qué, pero se desestimaban un poco esas voluntades de Cristina. Os voy a leer un poco cómo es la situación actual, porque ha habido varios intentos de reabrir el caso y en 2020 un equipo criminalístico solicitó la reapertura, argumentando que había suficientes pruebas que sugerían que su muerte no fue un accidente, algo a lo que llegamos todos, ¿no? Mm. Sino un posible homicidio vinculado a violencia de género. Sin embargo, hasta la fecha no se ha tomado una acción definitiva al respecto y el caso permanece cerrado. Es decir, un equipo criminalístico solicita la reapertura, presenta pruebas y aún así no es suficiente a día de hoy para reabrir un caso que encima es polémico, que es decir, que no es un Sí, que caso no al se ha uso, olvidado ¿no? todavía. Mm, yo no sé, bueno, ¿por qué creéis que esto ha quedado así, ¿no? A ver, es que es complicado porque también es que es un caso que, aunque yo no lo conociese, sí que he oído hablar por encima. O sea, es un caso que no se ha dejado de hablar de él a día de hoy. O sea, sigue siendo conocido. Entonces, no ¿Creéis que hay sé. intereses políticos? Claro, Sí, eso es lo que me pueda dar a pensar en una primera, o sea, de primeras. O sea, que no, es que no tiene mucho sentido. Que no sé si es la investigación o que no se continúa a día de hoy. Tiene que haber algo detrás para que un caso tan hablado y tan polémico, tan misterioso, entre comillas, también, no se haya resuelto todavía. Bueno, es que la figura de Cristina sigue siendo a día de hoy, fijaros, desde que tuvo su época dorada, 2016 su muerte, estamos en 2024, y su placa en el Parque del Oeste, en homenaje a su figura, ¿no? Sigue siendo vandalizada, sigue siendo apaleada. Yo no sé hasta qué punto una persona puede, bueno, causar ese odio en una parte de la población, lo cual me lleva a pensar que es lo que os digo, ¿no? Puede haber intereses políticos Mm, que, bueno, que defiendan unas ideologías pues que no iban mucho con la figura de Cristina. Entonces, bueno, mm, yo creo que a día de hoy sigue haciendo falta más recursos para defender esta diversidad, ¿no? Y también que, pues sobre todo para no olvidar la memoria de Cristina, ¿no? Porque sea un caso de violencia de género o no, lo que está claro es que dejó un legado en todos nosotros y, y yo creo que, bueno, que el mensaje es fundamental, ¿no? O sea, el caso se tiene que investigar más a fondo y no sabemos si algún día llegará ese momento, mm. pero si nosotros que estamos aquí sentados estamos viendo que hay incoherencias, ¿no? En el análisis forense y demás, como desde más arriba, ¿no? En los juzgados y demás, pues no se Claro, instiga, ¿no? A ¿cómo no lo reabrirlo. van a tener en cuenta, sabes? Claro. Entonces, bueno, ¿vosotros creéis, así como pregunta, creéis que puede haber terceras y cuartas personas incluidas en este caso? Porque, como os he dicho, la policía forense encontró restos de sangre no identificados en la habitación. Y no eran ni de Cristina ni de su pareja. Algo que se ignoró, como hemos comentado. Pero claro, yo creo que es evidente, ¿no? Te encuentras rastros de sangre que no son ni de ella ni de su pareja.
pues eso alguien más tiene que haber involucrado, te ¿no? da a pensar que, lógicamente, y encima si tenía heridas defensivas, ahí tuvo que haber una pelea y que, lógicamente, pues acabó mal. Quizás el motivo de esa pelea no era, o sea, sí, el final no era intentar matarla, Ellos pero tenían sí, muchas discusiones y de hecho, lo hemos dicho, en el edificio era muy frecuente escuchar este tipo de peleas. claro, pues Siempre se... igual era algo que se fue de las manos y luego ya pues pasó lo que pasó, desgraciadamente. O sea, quizás la intención inicial no era esa, pero que pasó, o sea, de que pasar pasó. Y sí que se da a entender por todos estos datos que hubo algo, o sea, hubo Pero una pelea. si realmente la pareja, se podemos suponer que la pareja asesinó a Cristina, la pareja tiene algún tipo de peso político para llegar a defenderlo de esa manera. Pero no tiene por qué realmente, podría haber sido una excusa simplemente por lo que representaba. Me También. refiero a una excusa de alguien externo a su pareja y a ella, simplemente por lo que has dicho, que lo que representaba por el colectivo y todo eso, igual había gente que no la quería, no quería que siguiese viva. Sí, que puede ser simplemente un caso de transfobia y de intereses propios. Mm. Es que estamos hablando mucho de la serie, pero La Veneno, como habéis introducido vosotros, escribió un libro de memorias. Una autobiografía, sí. Exacto. Y en ese libro, aunque no se dan los nombres completos, se dan iniciales de gente que en su momento pues, fue muy poderosa y supuestamente se juntaba con La Veneno. Entonces, eso realza la teoría de que quizá había algún interés de tapar o de ocultar, Mm. bueno, pues algunos hechos, ¿no? Que ocurrieron en relación con esas personas. No sé, desde luego que ha habido negligencias de todo tipo Mm. desde que se hizo el análisis, pasando por el hospital, que es otra cosa que no hemos comentado, porque hemos hablado del análisis forense, de la denuncia, ¿no? que se desestimó por violencia de género. Pero en el hospital también hubo negligencias por parte del equipo médico, ¿no? En primer lugar, hubo falta de documentación adecuada, porque se encontraron múltiples lesiones en el cuerpo de Cristina, una cabeza completamente rajada y otros moretones. Sin embargo, el tratamiento inicial y la documentación de estas heridas han sido cuestionados. La familia argumenta, y con razón, que no se registraron adecuadamente todas las lesiones, es decir, que en el parte médico no se incluyeron como se debía, ¿no? Luego, insuficiente atención a las heridas graves que no fueron tratadas, ¿no? Inconsistencias en el informe forense, es decir, existían discrepancias entre el informe forense inicial y las observaciones de la familia y testigos sobre el estado físico de Cristina. La primera autopsia determinó una caída como la causa de muerte, pero las evidencias físicas eran otras, observadas por su familia, que sugerían un cuadro más complejo, ¿no? Que es esos moratones de los que hablamos, posiblemente un indicativo de violencia. Mm. Yo creo que, bueno, es que está bastante claro, ¿no? Que ha Sí, la habido verdad es que negligencias, que ha habido intereses de poder en el proceso judicial, tintes de transfobia también, y una mujer que se encontraba sola y perdida, a la que la vida yo creo que no trató bien, porque mm. aunque siempre iba por caminos un poco complicados, ¿no? Como he dicho al principio, era una mujer que se buscaba la vida y que se hacía respetar, desde luego. Todo estuvo mal en la muerte de la Veneno. Esa es la conclusión que yo saco. No sé Y quedan muchas vosotros. incógnitas también. Y resalta la incompetencia que a veces resulta las investigaciones criminales en este país, la verdad. Mm. Es que es un clarísimo ejemplo de cómo las fallas en investigación y percepción social de la violencia de género pueden afectar a la justicia. Y la necesidad de una reexaminación exhaustiva y objetiva de los hechos es fundamental, ya no solo para honrar su memoria, sino para que su propia familia pueda Está dejar el tranquila. tema, ¿no? Claro. Que a día de hoy no ha podido cerrarlo, ¿no? No. Entonces, bueno, no sé cómo quedará esto, pero desde luego eh, es una sensación de malestar, ¿no? Que, Y de vamos, yo no... impotencia. Sí, es de impotencia realmente. Es impotencia, exacto. Pero bueno, yo creo que hemos avanzado como sociedad y que algo así ya no ocurriría en nuestra sociedad de hoy en día. Sí, sería muy difícil. Además, taparlo, sobre todo, como se tapó este caso, Exacto. hoy en día no creo que fuese posible. O sea, no, lo dudo bastante. Bueno, pues después de haber tratado este tema tan delicado y que sobre todo espero que no se quede aquí en un podcast, sino que sea algo que en un futuro se pueda resolver, despedimos el episodio de hoy sobre Cristina la Veneno y espero que os haya gustado. Un agradecimiento a Javier Vázquez Gracias a vosotros. y a Pablo Kovacevic A ti por presentar esto. y nos vemos en el siguiente episodio de
Rastros de un delito.